Irán, estamos transmitiendo desde el Golfo de México. Mi nombre es René Irán y esto es Los Misterios de Irán, por si no escucharon, porque vi que no estaba corriendo el cronómetro. Hoy vamos a hablar sobre la masonería. Ustedes van a decir, algunos que ya pasan de 30 años a 40, van a decir, hoy otra vez la masonería, ya está muy trillado. Pues no. Hablo también para aquellas nuevas generaciones que ni tan siquiera saben de qué se trata la masonería. Yo me he dado cuenta. Así es que es muy interesante retomar cosas que a nosotros tal vez nos hagan trillados, pero para ellos no. No les dice un ápice, nada. ¿Por qué? Porque están metidos en el mundo de la caja idiota, que ahora la caja idiota es otra cosa, como el Xbox y otras cositas así, que les ponen sangre a salpicar, incluso en los videojuegos, cosas que tienden a estupidificar nada más. Sí, utilizar la mente, pero estupidificarlos en la cuestión de armamento. Vamos a iniciar con los misterios de Irán y tenemos corresponsales, los que hayan llegado, los audios que hayan llegado, y que tenemos aquí, o los que nos tengan en línea, quienes estén, adelante. Los que no pudieron, pues adelante. Aquí son bien recibidos. Quien llegue será bien recibido. Quien no llegue, a la próxima, simplemente. Muchas gracias. Iniciamos aquí en Los Misterios de Irán, transmitiendo desde Estados Unidos hasta Argentina. Yo estoy en el Golfo de México, en el puerto de Veracruz, donde todo inició en el año de 1519. Esa gran invasión, ese gran saqueo, el gran saqueo de toda la historia de Norteamérica, aquí inició, en este puerto. Vámonos. Bueno, entonces quedamos que la masonería, para muchos, ya que pasan los 40 años, probablemente les digo, bueno, ya está muy trillado. No, yo me inclino hacia los nuevos chavos que están por ahí escuchando. Así es que esto es para ustedes. Miren, la masonería ya no es ningún secreto, ninguna hermandad secreta, o sea, ya pueden hacerlo a un lado. Todo esto inició en los efectos de la masonería en el año de 1717. Vayan apuntando, por favor. Cuando en la taberna londinense de Apple Tree se reunieron los miembros de 4 logias gremiales y se constituyeron en una sola gran logia. O sea, fueron 4 logias y se integraron y se creó una gran logia. En el año de 1721, los representantes de 16 logias, con el pastor presbiteriano James Anderson en la cabeza, se dispusieron a redactar una constitución masónica en toda regla. Toda la masonería actual parte de esta gran logia del Reino Unido y de las denominadas constituciones de Anderson, que se publicaron en el año de 1723. En el citado reglamento masónico se contaba que los orígenes de esta sociedad se encontraban en Egipto, en Siria y Babilonia, así también como en los canteros del templo del rey Salomón en Jerusalén, sobre todo de Irán Abib. Usted recuerda muy bien el templo de Irán Abib, que es el templo de Salomón. Él fue el constructor, Irán Abib, un personaje mítico que perdió la vida por negarse a revelar los secretos del oficio. Tales alegaciones, en especial el hecho de que dicho templo no fuera construido con piedra, sino con vigas de madera, han sido utilizadas como blanco de ataques a lo largo de toda la historia de la masonería. Ninguna otra institución secreta ha sufrido tantas críticas y penalizaciones. Lo han prohibido, han renegado de ella tanto los musulmanes como los cristianos, ya hayan sido católicos, luteranos, baptistas, presbiterianos, metodistas, de la iglesia ortodoxa rusa o de la iglesia anglicana. Pero ¿por qué se ha demonizado tanto la masonería? ¿Es tan anticristiana y diabólica como se ha pretendido? Puede que parte del problema se haya debido a la ignorancia y a la mala información divulgada por poderosos religiosos, pero lo cierto es que, como apunta muy acertadamente el señor Cautet, él dice lo siguiente: cada cual observa el fenómeno de la masonería desde los colores
de su caleidoscopio, ideología particular. Así lo corroboran los diversos testimonios que aporta en su obra. La masonería. Citemos varios ejemplos. El Monseñor Segur indica en los francmasones, en el año de 1870, que su sociedad se encubre con el secreto y con iniciaciones misteriosas que a nadie pueden revelar bajo pena de vida. Puede asegurarse, sin temor a equivocación, que es el secreto del demonio. Lo esencial es separar al hombre de la familia y pervertir sus costumbres. Gran número de sus sectarios no retroceden ni ante el sacrilegio ni ante el asesinato. Tal dogmatismo es moneda corriente entre muchos autores que han escrito sobre la masonería, con ánimo de vilipendiar, simplemente como lo hace el citado Monseñor. Describen ellos misas negras con opúsculos, y que no son menos intransigentes cuando no reaccionarios los textos de quienes la defienden, como observa por ejemplo la francmasonería vista por dentro, esto en el año de 1987, repito, la francmasonería vista por dentro, publicada en el año de 1987 por Roger Labeder, que pone en tela de juicio los rigurosos trabajos del jesuita zaragozano José Antonio Ferrer Benimeli. Para entender qué es realmente la masonería, conviene acercarse a unas obras modernas que intentan ofrecer una visión lo más democrática posible. En su libro Los masones en el gobierno de España, en el 2009, Vicente Alejandro Guillamón echa por tierra consejas pseudohistóricas como las mencionadas anteriormente, e intenta clarificar las galamatías en torno a la masonería. Afirma lo siguiente: es absolutamente necesario, inaplazable, que a la altura de los tiempos que corren se analice objetiva y sensatamente, y serenamente también, sin miedos ni restricciones mentales, algunos extremos de dicha institución. Es simplemente una sociedad secretista, de perfiles bien definidos y nada fantasiosos, así como objetivos concretos. También hay que afirmar que otros muchos historiadores modernos, como el ya citado Ferrer Benimeli, simplemente autenticó muchas cosas sobre la masonería. Es que ha contribuido a desmistificar cuanto hay de fantasía en torno a la masonería. Tarea realmente difícil de llevar a cabo si se tiene en cuestión que en el año de 1925 el estudioso alemán August Wolfers ya apuntó que se habían publicado más de 50.000 volúmenes sobre la masonería especulativa. Son innumerables también los libros que hablan de la masonería operativa, de modo que antes de proseguir convendría aclarar en qué consisten estos términos y determinar también si la fecha fijada oficialmente para marcar el inicio histórico de la masonería tiene algún fundamento. Vámonos con un corresponsal. Ya tenemos lista a Gladys Córdoba desde el Perú, allá en las faldas del Cerro de las Maravillas. Nuestra gran corresponsal, descubridora de los CIOTS. Simplemente empezó a filmar cuando observó su hija unos gigantes que quedaron en un video. De ahí ella no ha dejado de filmarlos. Esto ya tiene muchos años y son unos videos extraordinarios. Los invito a que puedan observarlos en YouTube. Gladys Córdoba con V o V chica, Gladys Córdoba en YouTube. Vamos a checar este material. Tenemos a Gladys, vamos a escucharla a continuación. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Gladys Córdoba. A mi espacio que gentilmente me cede el señor de su lugar que es... Hola amigos, bienvenidos a mi espacio que gentilmente me cede el señor René Girán. Quiero hacer esta participación mía, pues quiero hacer un paréntesis en mi experiencia para hablar sobre un tema que considero importante y no puedo ser indiferente, que es el tema de los seres desecados hallados en Nazca, ¿no? Nazca es un lugar que está al sur de Lima, donde se han encontrado unos seres que
Aparentemente se ven como si fuesen momias, pero no son momias, son unos seres desecados, ya que tienen todos sus órganos internos intactos. En el verano del 2007 me busca el señor Krawix, que así se hacía llamar por esas fechas, el señor Paul Ronceros, ¿no? Se puso ese seudónimo de Krawix y me invita a ver una pequeña pieza. Realmente para mí fue impresionante. Pueden ver el vídeo en mi canal. Es un pequeño ser de 23 centímetros que tiene sus brazos con sus deditos, sus manos con sus deditos de 3 dedos, tanto en las manos y también en los pies. Aparentemente parecía un pequeño extraterrestre, como él lo llamaba en ese tiempo, un extraterrestre insectoide. Así es como él se refiere a esa pieza que me muestra, ¿no? Y bueno, pues desde ese momento al presente han pasado muchos eventos. Han venido a Perú científicos de otros países en compañía del señor Maussan, han hecho análisis de estos seres encontrados en Nazca. Los resultados de los análisis de los laboratorios pues indican que en el ADN indican de que solamente el 30% tiene semejanza al ser humano, el resto es desconocido. Los estudios indican pues que no son humanos, ¿no? Entonces esto ha generado una gran controversia, ha generado una división, ¿no? Entre los científicos peruanos, que ellos dicen de que esto es un fraude, que esto son seres armados, que con diversas piezas, ¿no? Y por otro lado están los científicos del extranjero que afirman pues de que esto es real, porque ellos han chequeado radiografías, tomografías, y pues ellos afirman que esto es verdadero. Pero lo más importante acá, amigos, son los resultados de los laboratorios. Son los resultados de los laboratorios de diversos países, laboratorios importantes que ponen en riesgo su prestigio, y ellos no pueden, digamos, falsear los datos, ¿no?, que entregan. Entonces, ante esto, yo busqué a un científico importante de mi país, que es el doctor Walter Estrada López, que es vicerrector de la Universidad de Ingeniería, ¿no? La UNI, acá en Perú, una universidad muy importante. Él es científico y conoce cuál es la ruta que se debe de hacer en una investigación científica. Los resultados acá, lo más importante son los resultados a nivel pues científico, ¿no? Entonces el doctor me dio la oportunidad de conversar con él. Él es físico de profesión, ¿no? Él es doctor en física, pero bueno, como científico que es, pues yo le pedí una opinión, y eso es lo que se puede ver en el vídeo, en uno de los casi últimos vídeos que tengo en mi canal de YouTube, que es Gladys Córdoba, GCE Perú, G de gato, C de casa, E de enano, donde está la entrevista con el doctor, y él indica lo que se debe de hacer, ¿no?, para poder salir de una vez de todas estas discrepancias que hay, ¿no? En la red pues circulan muchos vídeos de gente, de youtubers, que dicen que esto es falso. Por otro lado, también hay otras personas que hacen vídeos diciendo que esto es real, pero acá lo importante es la parte científica, y eso es lo que hemos logrado obtener, ¿no? La opinión de este doctor, y yo quiero pues compartirles. Yo lo entrevisté sin darle un alcance en sí de todo lo que ha pasado en relación a este caso, porque primero que es muy amplio, segundo que el doctor no tiene tiempo para leer resultados de temas genéticos. Él no es genetista y por lo tanto no sé si él
lo pueda leer como corresponde, pero lo que sí es importante era su opinión, porque ¿qué se sucede? Semanas atrás observé que un científico también muy importante, físico él, que está a la par del doctor Estrada, que es bueno, es su amigo también, ¿no? Sé que son amigos, han trabajado juntos, pues dio una opinión en contra, ¿no? De una opinión relacionándolo, y miren ustedes, relacionándolo con un tema extraterrestre, relacionándolo con el señor Sisto Paz, algo que los científicos que han analizado estos seres, pues en ningún momento han dicho que sean extraterrestres, ¿no? Acá lo que se está viendo es tratando de averiguar qué es lo que en realidad son, cuál tal vez sea su origen, y no se ha, digamos, llevado por esa línea este descubrimiento, ¿no? Y al ver al doctor Modesto Montoya, físico él, dando esta opinión, ¿no? Haciendo estos comentarios, pues es ahí que yo me atrevo a buscar al doctor vicerrector de la UNI, doctor Estrada, y hacerle esta entrevista. Ustedes quedan invitados para ver la opinión de este doctor, que es totalmente imparcial, ¿no? Y que justamente, digamos, al no conocer detalles tal y cual el doctor Montoya tampoco los conoce, pues da una opinión totalmente imparcial, que eso es lo que uno busca, opiniones imparciales, ¿no? Opiniones, una ruta científica a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ciencia ante un hallazgo? Pero de una manera seria, ¿no? Sin negar ni afirmar, sino dar la ruta que hay que seguir para hacer los estudios, para tener un resultado. Entonces, eso es lo que hemos logrado con el doctor, en la entrevista con el doctor Walter Estrada, a quien yo le estoy muy agradecida. Y por eso hago este paréntesis en mi experiencia para compartirles a ustedes este hallazgo para mí tan importante, ¿no? Y que lo único que queremos es saber la verdad. Si este hallazgo es real, pues sería fantástico para todos, no solo para los peruanos, para la humanidad. Y si esto es falso, pues tal y como se dice, que son seres a quienes le han mutilado las manos y se le han agrandado, aplicándole otras partes, pues que les caiga todo el peso de la ley a quien ha hecho este fraude, en todo caso, ¿no? De ser un fraude. De lo contrario, si esto es real, pues va a ser un inicio, un cambio para la humanidad. Entonces, lo único que queremos es eso, saber la verdad. Lo que queremos, amigos, lo que les deseo y busco, es llegar a la verdad con la verdad, sin apresuramientos. Y esto nos lo puede dar la parte científica. Los análisis en los laboratorios van a dar resultado de qué es lo que en realidad son estos seres, y eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que estudiar, y hay que guiarnos por eso, ¿no? Bien, amigos, un cariño, un inicio de año maravilloso para todos, que el Señor los acompañe. Muchas gracias, Gladys Córdoba, desde el Perú, muy cerca de Lima, sobre las momias de Nazca. ¿Verdad o ficción? Me mantengo un poquito al margen, como dijeran algunos, 50-50. Realmente tendría que estar ahí, poder platicar con unos científicos. Tenemos aquí a un colaborador que es Juan Carlos Aliaga, al cual él vive en Bolivia, ha estado en reuniones. Pues él indica que sí son unos seres raros, al parecer. También vemos el testimonio, escuchamos el testimonio de Gladys Córdoba. Pues eso indica, sin embargo, no podemos confirmar de que sean extraterrestres. Podría ser. El universo es muy grande, el cosmos. Ya no digo universo, el universo, ya dejen de decir universo, es pluriversos. Recuerde, la palabra universo significa única versión. Ahora ya hay muchas versiones del cosmos. Pero realmente a mí me queda ese mal sabor de boca ya desde que hay
gente investigando ahí que no me dan buena espina. Pero bueno, vamos, sabemos que Perú, toda esa zona andina es de grandes misterios. También sabemos que tienen mucha razón los científicos del Perú, los arqueólogos del Perú, porque han sido saqueados a más no poder. Y eso ha ocurrido no desde ahorita, desde la conquista, desde el saqueo. Así que se han llevado hasta que no han podido, vaya. Obviamente los incas se salvaron de mucho saqueo. Esa tierra no se descubrió realmente, el Machu Picchu. Realmente no fue descubierta. Ya se dieron cuenta posteriormente. Pero bueno, son tantas cosas que hay ahí. Entre Bolivia, Perú, toda esa zona andina. Es una zona de muchos secretos, y para mí que ahí descendieron también, como aquí en México, los llamados dioses de la antigüedad. Vamos a continuar después de esta pequeña pausa. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la masonería y la francmasonería? Señores, la diferencia entre la masonería y la francmasonería: cuando se consultan estos términos en diccionarios de diferentes tipos, se observa comúnmente que es un vocablo que remite a otro, es decir, que ambos términos son válidos como sinónimos. Los dos se refieren a la asociación, en parte secreta, extendida por diversos países cuyos miembros profesan principios de fraternidad. Se reconocen entre sí mediante signos y emblemas y se dividen en grupos denominados logias. La palabra francmasonería es heredada del francés franc-maçonnerie, empleada inicialmente para referirse a los masones francos libres, al igual que en el español. El término maçonnerie es sinónimo del anterior. Bueno, no soy muy afrancesado, mi francés no es muy bueno que digamos, pero bueno. Maçonnerie, maçonnerie, en fin. Pero no ocurre así en inglés. Aunque ambos sustantivos se interpretan a veces como sinónimos, normalmente Freemasonry hace referencia a la fraternidad masónica, mientras que Masonry solo los albañilería, la mampostería. No hay mucha diferencia. Ustedes recuerden que siempre nos pueden identificar las tumbas de los masones con la G masónica, que representa los conocimientos del gran arquitecto. También pueden diferenciarlo con la escuadra del compás, eso es muy clásico. La masonería operativa y especulativa. El término masonería empezó a utilizarse en el siglo XIII para referirse a un gremio de albañiles, masons en francés, constructores de catedrales que actuaban como grupos de ayuda mutua al estilo de modernos sindicatos. Pues a este tipo de masonería se le denominaba operativa, y sus miembros se mantuvieron activos hasta el siglo XVII como supervivientes del sistema gremial del medievo, con sus complejas tradiciones y prácticas con las que prevalecía la ayuda mutua. Con el declinar de la construcción de catedrales, algunas logias y masones operativos empezaron a aceptar miembros honorarios, siempre que demostraran que eran hombres cultos o con alta posición social. O sea, que tenían dinero. Se cree que fue entonces cuando nació la masonería especulativa, es decir, un sistema para construir catedrales de hombres y no catedrales de piedra. Aunque las herramientas de los albañiles, en especial la escuadra y el compás, se convirtieran en el símbolo de los masones, a finales del siglo XVI, las logias masones operarios habían sido sustituidas en gran parte por logias de masonería especulativa interesadas en la aportación que el simbolismo de las escuelas arcanas del misterios podían hacer al desarrollo del espíritu.
Es precisamente aquí, durante la transición de la masonería operativa y especulativa, donde hay más lagunas documentales, pese a que los nuevos masones afirmaban ser herederos de una tradición esotérica precristiana, en forma de enseñanzas simbólicas. Algunos dicen que viene desde el antiguo Egipto. Y sí, es muy probable que venga desde el antiguo Egipto. ¿Cuál es el secreto de los masones? Uno de los motivos por los que se ha criticado históricamente la masonería ha sido su secretismo. Es cierto que los gremios medievales de albañiles usaban símbolos secretos, marcas de cantería, contraseñas y una forma especial de estrecharse la mano, y que luego cuando se fundaron las logias masónicas a principios del siglo XVIII, tales conocimientos se transformaron y dieron lugar al complejo ritual masónico, en el que predomina simplemente el simbolismo, el juramento secreto. Sin embargo, los masones afirman que no hay secretos en el oficio, solo ciertas palabras y procedimientos precisos que se llevan a cabo en los diferentes rituales de iniciación, fundamentalmente signos, palabras y apretones de manos de reconocimiento de cada grado. Es claves que no son tales permiten al masón. Bueno, hay que identificarse en la logia, de modo que más de secretismos, algunos hablan de privacidad. Muchos de estos secretos han sido publicados y divulgados por diversas fuentes, con frecuencia incluso por ex miembros masones. En la actualidad existen muchas páginas en internet para usted que desea investigar sobre estos, la masonería, abiertamente ilustrados. Usted lo puede encontrar en la red. La masonería especulativa nació cuando, con el declinar de la construcción de las catedrales, algunas logias operativas empezaron a aceptar miembros honorarios. Vámonos con otro colaborador y ya tenemos listo al siguiente, después de esta pausa. Bien, ya tenemos listo a Julio Lara desde Monterrey, una vez más ahí enclavado en el Triángulo de las Bermudas. Ten cuidado, no vayas a cruzar por ahí, Julio Lara, y vayas a desaparecer un día de estos. Él nos tiene otro caso de principios del siglo XX, la desaparición de otro barco. Como hay una megalista larga de aviones y barcos que han desaparecido en esa zona, ahí exactamente en donde se encuentra la Florida, las Bermudas, las islas, en fin, son muchas islitas que hay por ahí. Es el Triángulo de las Bermudas, un misterio más que grandes investigadores. Charles Berlitz, uno de ellos, escribió y dio casi prácticamente toda su vida a la investigación del Triángulo de las Bermudas. Charles Berlitz, deberían de leer el misterio del Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Vamos con Julio Lara hasta la ciudad de Monterrey. Se quedan con Julio Lara. Ustedes, hola, muy buenas noches a todos ustedes, su servidor Julio César Lara Pérez desde Monterrey. Bueno, pues hoy les voy a hablar de un caso más de las desapariciones que hubo en el Triángulo de las Bermudas. Esta ocasión me va a tocar hablar de lo que es la desaparición del navío USS Cyclops o Cyclops, de hechos ocurridos en marzo de 1918. Pues bien, el USS Cyclops desaparece en marzo de 1918 durante un viaje entre Barbados y Baltimore con sus 306 pasajeros y miembros de equipaje. Esta catástrofe fue la pérdida más pesada en periodos sin guerra del ejército norteamericano y también un real misterio para los encuestadores. Hay que recordar que para esas fechas Estados Unidos ya había librado la Primera Guerra Mundial, sí, la primera conflagración bélica que puso al planeta Tierra. Ahora sí que pues ya al borde. Pues bien, este navío está documentado exactamente como un hecho en el cual fue puesto en servicio en noviembre de 1910, construido para avituallar con otros buques en los océanos, ya que en mayo de 1917, cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, pues este buque fue afectado como soporte de un convoy hacia Saint Nazaire. 2 meses después de terminar la misión, regresó a Estados Unidos
En enero de 1918, el USS Cyclops estuvo encargado del abastecimiento de buques británicos en las aguas brasileñas. El buque volvió de Río de Janeiro el 16 de febrero de 1918 con un cargamento de manganeso. Ese 20 de febrero llegó a la bahía. 2 días más tarde, el USS Cyclops puso rumbo a Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. El viaje de vuelta no necesitaba escalas, pero el buque se paró en Barbados, que es una pequeña isla en el Atlántico, en el este del mar Caribe. Hay que recordar que Barbados pertenece a la Commonwealth of the Nations, que es la mancomunidad de estados británicos, porque es parte de la corona inglesa. Los 3 y 4 de marzo, exactamente en esa fecha, y cargó mercancías. Ese 4 de marzo el buque se dirigió de nuevo hacia Baltimore. Nunca apareció de nuevo. Ese fue su viaje final, el viaje que marcaría un hito más en la historia naval internacional moderna. Bueno, pues hablar sobre el capitán de este navío, les tengo aquí unos datos que para mí son muy interesantes. También viene en este libro de Triángulo de las Bermudas que ya hace tiempo me habían regalado. ¿Sí? Acusaciones sobre el capitán. El 13 de marzo las investigaciones fueron iniciadas para encontrar el USS Cyclops. El 17 de abril, aunque no habían encontrado ninguna huella del buque, un telegrama fue recibido por el Departamento de Estado de Bruxelles, Livingston. Este telegrama venía del embajador de los Estados Unidos, exactamente, en Barbados, y era bastante sorprendente. Según el embajador, el USS Cyclops tenía bastante carbón como para llegar a destino. En aquellos años todavía había los navíos de carbón. Solamente 600 toneladas eran necesarias, pero el capitán quiso comprar carburante, y eso no es todo, había comprado también toneladas de comida. El embajador también había notado que el capitán no estaba muy apreciado por su equipaje y tenía cierta admiración hacia los alemanes. El mensaje precisó también que varios pasajeros tenían apellidos alemanes. La encuesta informa que el capitán Worley nació en 1862 en Alemania con el nombre de Johann Friedrich Wichmann. Emigró a los Estados Unidos en 1878 y varios años después cambió de nombre. Tuvo éxito en su carrera hasta hacerse capitán del USS Cyclops. Era muy poco apreciado por sus subordinados por sus actos violentos y su mente progermánica. De hecho, durante el último viaje del USS Cyclops, Worley hizo ejecutar a uno de los prisioneros que el buque estaba transfiriendo a Estados Unidos. Después la encuesta puso al día varios elementos que permiten pensar que Worley hubiera podido entregar el buque a los alemanes después de la guerra. Archivos alemanes fueron registrados, pero ningún elemento permitiendo apoyar esta tesis de traición ha sido encontrada. Hay que recordar que hubo muchos casos de traición en aquellos años, muchos casos incluso en donde los alemanes cambiaron de forma majestuosa y en forma expedita y fortuita muchos navíos de guerra, muchos navíos mercantes para fines beligerantes. Hay que recordar el navío de guerra Atlantis, un teutón alemán, este corsario alemán que surcó las aguas del Atlántico. Anteriormente era un navío mercante de gran envergadura y lo transformaron, ahora sí que majestuosamente por obra y arte de los ingenieros alemanes, en un navío de guerra que surcó las aguas del Atlántico. Sus singladuras abarcaban desde lo que eran las parte de Islandia hacia parte de la costa africana, hundiendo muchos navíos que abastecían las potencias, en este caso aliadas, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética, y que iban en apoyo de lo que era Francia, los países nórdicos que estaban siendo invadidos, como era Dinamarca, Noruega. Entonces aquí se puede presumir o se puede hacer la creencia, que es lo que duró mucho tiempo, que los alemanes recibieron el navío y lo transformaron en un navío de carga o navío de guerra, cambiándole piezas y poniéndole otro tipo de estructuras para dar por desaparecido y muerto al final al Cyclops, que es lo que más se cree. Pero pues son muchas versiones que la verdad hasta el día de hoy siguen, en este caso, sin comprobar. La hipótesis de una desaparición en medio del Triángulo de las Bermudas fue evocada. Hay que apuntar que el buque ha sido visto por última vez en dirección de este famoso triángulo. Luego, ¿qué ha pasado? Tal vez el capitán había cargado demasiado su buque enviándolo a los fondos en las aguas tumultuosas del área, pero también ninguna petición de socorro ha sido enviada por el equipaje, aunque fueron los principios
de los intercambios radio. El USS Cyclops estaba bien equipado, ¿sí? O sea, nunca se recibió ningún telegrama ni nada por el estilo de aquellos años. Esto es algo que todavía está sin comprobar y es una de las hipótesis que hacen muchos investigadores, incluyendo el Departamento de Guardacostas de los Estados Unidos, el US Coast Guard. Ahora que ha pasado tiempo, podemos constatar que la desaparición del USS Cyclops tiene dos cosas en común con numerosas desapariciones registradas en el área del Triángulo de las Bermudas: desaparición repentina y ninguna huella del buque o del equipaje. Amigos, es todo. Estaré con ustedes viernes a viernes. Julio César Lara Pérez, de Monterrey, créditos y derechos de autor a quien corresponda, y en especial gracias al hermano René Irán. Quedan en buenas manos. Buenas noches y feliz inicio del 2019. Muchas gracias, Julio Lara, intenso el hombre, ¿verdad? Muchas gracias, también pásala muy bien. Los misterios que hay ahí en el Triángulo de las Bermudas es una lista enorme. Bueno, pues los secretos de la masonería, usted recuerde muy bien toda esta cuestión de los templarios, algunos símbolos. También sabía usted que, según el periodista catalán Xavier Casinos, en la Edad Media los masones gozaban de privilegios que no tenían otros artesanos, como la libertad o el derecho a trasladarse de un lugar a otro para realizar su trabajo. ¿Usted lo sabía? Por eso se les llamaba también francmasones. Esa movilidad, en cualquier caso, dio lugar a los signos secretos con objeto de reconocerse entre sí cuando acudían a una nueva construcción. El dato también es el siguiente: la capilla de Rosslyn fue erigida entre el año de 1440 y 1490 cerca de Edimburgo, hoy el Reino Unido, por William St. Clair. Sus paredes y columnas parecen esconder un conocimiento ancestral transmitido a través de generaciones. Usted recuerde muy bien la T, esa T única de los templarios. Pues sobre esa T podemos hablar que es una ilustración representativa a los jacobitas, partidarios del derecho divino de los reyes. También hablamos de la Rosslyn y los masones escoceses. Aquí hay muchas cuestiones: el retorno de la antigua alianza. Pues esta discusión, que dura ya más de 2 siglos, se han visto incentivada en los últimos años con la aparición de numerosos libros. Muchos creen haber encontrado en la capilla de Rosslyn, en el Reino Unido, el nexo definido que une la orden del Temple y los maestros canteros. Según escritores británicos como Christopher Knight y Robert Lomas, el punto de la partida de la francmasonería moderna radica aquí, porque los miembros de la familia St. Clair de Rosslyn convirtieron a los grandes maestros hereditarios de artes, gremios y órdenes de Escocia, y simplemente ostentaron el cargo de maestro de los masones de Escocia hasta finales del siglo XVIII. En el año de 1738, el Papa Clemente XII proclamó la primera bula papal contra la masonería, pero eso no impidió su crecimiento. Existen también clases de masonería, aunque puede afirmarse que en masonería solo hay una. Bueno, en la actualidad mundialmente se halla dividida fundamentalmente en 2 tipos de corrientes. Una, la denominada masonería regular, que está adscrita a las reglas heredadas de la tradición, y la otra, que es la liberal, a veces se le considera irregular, que carece de legitimidad de origen, es decir, que no está reconocida por la masonería regular. Aún podría hablarse de un tercer grupo de masonería que no encaja en ninguna de estas 2 corrientes y que se consideraba salvaje, por no avenirse a ningún tipo de regulación masónica. En el primer grupo se sitúa la Gran Logia Unida de Londres, que respeta la ultranza de los principios de las constituciones de Anderson, publicadas en el año de 1723. La otra gran corriente está representada por el Gran Oriente de Francia, ampliamente difundida en Francia, algunos países europeos e iberoamericanos, y el africana francófona. Bueno, esas son las menos reconocidas, ¿verdad? La África francófona.
Y son muchos, el rito americano, el rito de York, la Gran Logia de Estados Unidos, el rito escocés, la Gran Logia de Escocia, el rito germánico, las grandes logias de Alemania. También tenemos las obediencias masónicas en España, en México también. Usted sabe pues, muy bien que en la independencia de México hay muchos masones, que Benito Juárez fue masón también, que muchas maneras de América Latina están diseñadas por masones. ¿Sabía usted eso? Pues sépalo. Y que muchos presidentes de México también han sido masones. Vámonos a continuación con Julio Aliaga, hasta el Bolivia. Seguramente nos tiene un caso interesante. Bienvenido, Julio Aliaga. Es un tema bastante interesante, la presencia de seres extraterrestres. Es un tema bastante interesante que voy a tratar el día de hoy. Me voy a referir exactamente a lo que es la presencia de seres extraterrestres desde su antigüedad, obviamente, pero que están metidos dentro de los gobiernos del mundo. Sabemos perfectamente que siempre hemos escuchado hablar acerca de los extraterrestres que están en las bases militares norteamericanas, también en los rusos, los chinos, y bueno, toda esa situación que aparentemente sería simplemente para países totalmente desarrollados tecnológicamente y militarmente. Pero hay algo bastante importante que tuve acceso yo a una información de una persona que está dentro del gobierno boliviano, a quien simplemente voy a llamar como Jorge, porque estoy guardando justamente la identidad de esta persona por motivos de seguridad de ella misma y también con respecto a mi persona y lo que es hablar de cuestiones políticas inclusive dentro de los gobiernos del mundo. Entonces esta persona, que se llama Jorge, me comentó que desde los anteriores gobiernos, no solamente este de don Evo Morales, aproximadamente estamos hablando desde el año 92, inclusive luego en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, también se menciona que existen seres que están trabajando mancomunadamente, o inclusive tal vez podríamos decir que estuvieran dando las directrices en el gobierno de Bolivia, me refiero a nivel estatal. Entonces esta persona me comentó que justamente tienen un aspecto bastante peculiar, tienen la piel bastante blanca, casi como papel, porque me comentó que sí o sí esta persona tiene, tienen estas características de que son muy pálidos, inclusive podríamos decir que vendrían a ser casi sin color, porque me comentó que todos nosotros obviamente tenemos color, no importa si somos morenos, claros y todos trigueños, etcétera, etcétera, siempre tenemos una tonalidad en la piel. Es como si tuvieran ausencia de melanina, o en otras palabras, de coloración en la piel. Y por lo tanto, ellos casi están cubiertos con unas gorras o como algún tipo de casco, algo así, que siempre ellos se los ve dentro del Palacio de Gobierno, y en el actual Palacio de Gobierno también se los ha podido apreciar. Y lo más interesante de todo esto es el aroma que despiden. En otras palabras, no es un olor característico humano. De acuerdo al relato de esta persona, se comenta que tienen un olor particular. En otras palabras, son hediondos, así bien clarito, para que dar mucha vuelta. Son hediondos y tienen un aroma parecido a lo que es el pantano, azufre y todo aquello. Entonces, llama la atención que estas personas están con traje, o sea, con terno, como se dice, o sea, bien trajeados, con todo, digamos, muy elegantes, pero tienen este aroma que no es muy común, o sea, prácticamente no es común entre nosotros los seres humanos.
Y entonces, antiguamente en el anterior Palacio de Gobierno sí se los podía observar con más regularidad, pero en esta ocasión, por lo que se comenta, ya esta persona que llamamos Jorge, dice que se reúne en Palacio actual, que es un edificio bastante grande, muy moderno, que nada que ver con los palacios antiguos de la época de la colonia, donde se reúne el presidente, el vicepresidente y estos seres, no personas, no podríamos llamar personas porque no son criaturas de este mundo. Entonces, en reuniones totalmente privadas que solamente tienen acceso presidente y vicepresidente de Bolivia, ¿ya? Ahora, no se sabe cuál es el tenor de la temática que tocan, posiblemente puede ser asuntos políticos o exopolíticos inclusive, u otro tipo de cosas que tal vez nunca vamos a tener acceso. Y tampoco tienen entrada a esos lugares, a esas habitaciones, a esos salones, ni los mismos ministros, ni tampoco el jefe de la casa militar, o sea, el militar que está dedicándose a la custodia y toda aquella cuestión de seguridad del jefe de Estado, donde tampoco tiene nadie quien esté en acceso justamente público. Entonces hay reuniones que son totalmente secretas, inclusive solamente hasta él solo, o sea, el presidente tiene esas reuniones. Por lo que se ve, bueno, por lo que relata esta persona, es que tienen un ligero acento, no extranjero exactamente, como si fueran algo muy extraño, como que estuvieran los dientes rascándose los dientes, si queremos llamarlo de esa manera, y con un acento muy extraño. Eso en cuanto a lo que se refiere a lo que es el gobierno boliviano. Ahora uno se preguntará, Bolivia, considerado uno de los países sudamericanos que tal vez la influencia fue bastante interesante en este último tiempo por cuestiones políticas, todo aquello es reconocido y visto a nivel mundial en la actualidad, pero uno se preguntará, ¿qué objetivos tienen estos seres en Bolivia? No nos olvidemos que acá hay bases extraterrestres y ciudades intraterrenas en el lago Titicaca, dentro de sus aguas. Luego también está en lo que es las ruinas de Tiahuanacu, hay entradas secretas. También está las ruinas de Samaipata, que están en el lado del oriente boliviano, ¿ya? Luego también tenemos a lo que es el Salar de Uyuni, que es la costa de sal de 12.000 kilómetros cuadrados, que visto desde el espacio, inclusive se pudo fotografiar vía satélite ruinas dentro del salar, o sea, dentro de la costra de sal. Y también por gente que ha ido al espacio, Armstrong y Buzz Aldrin en su momento, vieron que desde el espacio, cuando hacían sus caminatas espaciales, podían apreciar desde su cabina de sus naves que desde el Salar de Uyuni emergían luces y otras que retornaban dentro del Salar de Uyuni. Eso es lo que se comenta, y lo que yo pienso es que sí debe haber algún interés exopolítico, no política netamente humana, por el objetivo que quieren tener aquí en Bolivia, porque sabemos que Bolivia es un lugar privilegiado y estratégico para diferentes ámbitos. Nada raro que estén llegando a un acuerdo, pienso yo. Simplemente estamos especulando, así como lo hicieron con el gobierno de Eisenhower en Estados Unidos en los años 1947, 48, después de la caída de Roswell, Nuevo México, de la nave, que hicieron un pacto humano extraterrestre con estos grises. ¿A cambio de qué? A cambio justamente de lo que vendría a ser la tecnología. Entonces, puede que sea algo así. En este caso sí estoy especulando sobre la probabilidad de aquello, pero lo que sí es cierto es que hay criaturas que están viviendo justamente acá en la superficie terrestre, que son los encargados tal vez de toda esta cuestión que se refiere a la vida extraterrestre, comunicándose con personeros o grandes, en este caso políticos a nivel nacional. Y simplemente ya para terminar
este relato me voy a referir exclusivamente a lo que está sucediendo también, y me pidió una persona que guarde también su identidad, es que muy cerca de la frontera con el Brasil existe un lugar donde hay una laguna donde se dice que están saliendo también los reptilianos de sus aguas. Hay varios relatos de personas que viven a los alrededores donde sí, efectivamente, han tenido experiencias con estos seres que, como también con lo que sucede con el Palacio de Gobierno boliviano, tienen ese aroma fétido como de azufre, como que tuvieran también otro tipo de características. En este caso, algunos ya con vestimenta muy ceñida al cuerpo y otros podríamos decir que tal vez estén desnudos. Entonces, coincide tanto lo que está sucediendo a nivel de esferas gubernamentales con lo que sucede en un lugar donde está muy cerca a la frontera de Bolivia con el Brasil. Entonces coinciden relatos y coinciden también con lo que es las características de estas criaturas, y lo que llama la atención es que está dándose todo esto desde hace un tiempo atrás, y que para algunos, muchos de acá en Bolivia tal vez no conocen o tal vez definitivamente desconocen del tema, y tal vez sorprenda mucho a las personas que vayan a escuchar este relato a nivel mundial. Soy Juan Carlos Aliaga para Misterios de Girán desde Bolivia. Como siempre, muy interesante lo que nos envía Juan Carlos Aliaga desde Bolivia. Para mí es muy real esto de que no solamente están entre nosotros estos seres extraterrestres, sino que están interviniendo en la mente de los gobernantes, de muchos gobernantes en América Latina e incluso tal vez también en Europa, y que están también físicamente entre nosotros, así como él afirma de que los han visto, que son muy blancos y que tienen un olor especial, no nada agradable. Bueno, al menos este tipo de seres. La tipología de seres extraterrestres es distinta, señores. No podemos encapsularnos en que son de aspecto solamente humano o humanoides. Hay de muchas formas, son también de una forma camaleónica estos seres. Están avanzados tecnológica y psíquicamente a comparación de nosotros. Una realidad innegable, señores. Bueno, tenemos un saludo, ya que estás hablando, Juan Carlos Aliaga, desde una cuestión de allá, de la zona del Brasil. Tenemos un saludo, alguien que nos saluda, amiga de Dana Bell, nuestra corresponsal en Paraguay. Pues nos envía un gran saludo, vamos a pasarle el saludo de esta gran amiga. No tenemos su nombre, pero bueno, vamos a pasarlo. Programa Os Mistérios de Irã. Meu nome é Marta. Olá, pessoal do programa Os Mistérios de Irã. Meu nome é Márcia, moro no interior de São Paulo. Eu estou vindo aqui para agradecer a Dana Bel, minha irmã, minha amiga, amigona. E estou vindo aqui para agradecer por ela estar sempre divulgando, estudando, pesquisando. Agradecer a ela por isso e está sempre nos mantendo informada aqui pelos grupos, por tudo. Então é isso, só para agradecer a ela. Beijo, mana. Un gran saludo desde el Brasil. Ella fue Marcia de Sao Paulo, Brasil. Gran saludo, bueno, que nos escuchen allá en Brasil. Gracias a Dana Bell, que ella, pues aparte que habla guaraní, habla el español guaraní, también habla portugués, y también pasa nuestro programa al Brasil. Muy interesante, aunque a ver cómo les va ahora con este Bolsonaro, este tipo medio fascista, el fulano que acaba de llegar de presidente. Pero bueno, si tenemos a Trump aquí a un lado, que es otro fascista, pues bueno, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué nos puede esperar? En fin, así el mundo está en esa frontera con el fascismo, ¿eh? La segunda fuerza política también en Grecia es totalmente neonazi. Entonces así como ustedes lo escuchan. Allá también en Ucrania el neonazismo está, pero en todo su néctar, señores. O sea,
estamos así, en un parteaguas en donde hay que ponernos a meditar, porque si usted cree que el fascismo ya murió, quedó en la Segunda Guerra Mundial, no es así, no es así, señores. Bueno, ya tenemos a Cándido Rosas Flores desde Izhuatlancillo, Veracruz. Vamos a escucharlo. A continuación, Cándido Rosas Flores, nuestro Skywatcher aquí en la zona del estado de Veracruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Cándido Rosas. Pues hoy me gustaría compartirles un relato que me platicaron hace unos días. El señor se llama Maurilio Rosas también y es originario de este municipio de Izhuatlancillo. Él tuvo un encuentro con una nave muy grande, así me lo describe él, porque esta plática que tuve él, porque él me preguntó que había escuchado que yo andaba viendo objetos no identificados acá en esta zona. Se acercó a mí y me empezó a relatar una experiencia que él tuvo en la comunidad de Rancho Pala. Pues a él le sucedió en un 15 de octubre de 1995, un año que le marcó la vida al señor Maurilio Rosas, que es originario y vecino del municipio de Izhuatlancillo. Eran las 8 de la noche, él caminaba por Rancho Pala del mismo municipio. En aquel tiempo no había luz eléctrica en ningún lado del rancho. Caminaba con rumbo para el pueblo, pero tenía que caminar en la oscuridad. Solo se guiaba por las veredas que conocía en el transcurso del camino. Él me platica que empezó a sentir que algo lo seguía. Caminó más de 100 metros y ya no aguantó la curiosidad. Él volteó hacia atrás y ¿cuál fue la sorpresa de él? Que él lo iba siguiendo una nave. Al levantar la cabeza vio una nave. Dice que era un disco así de color negro. Lo distinguió porque volaba muy bajo. Él le calcula más o menos como a unos 50, 80 metros de altura, demasiado bajo. Y dice él que en medio, justamente en medio del disco, venía sentado un ser de tipo humanoide. Le empezó a alumbrar con un objeto parecido como lámpara, pero con una luz muy, muy baja. Pues él siguió caminando y este ser le seguía alumbrando. Ya le entró después más miedo, de hecho empezó a correr. Corrió como unos 300 metros en la oscuridad, pero con la luz de la luna pues sí, todavía lograba distinguir el camino. Entonces ya llegando más cerca de un puente, la intensidad de luz ya fue más potente. Dice que parecía de día y él seguía corriendo hasta llegar en una casa donde pues no habitaba nadie, estaba sola la casa. Se escondió atrás de la casa y la luz se apagó. Dice que fue muy instantáneo, la luz muy potente, pero al esconderse atrás de la puerta, o sea, de la casa, se apagó la luz. Pues ya saben, la curiosidad se asoma y trata de ver el objeto que lo venía persiguiendo. Dice que al asomarse, la nave ya se había dado la vuelta. Se había dado la vuelta con rumbo a la ciudad de Orizaba.
Dice que era muy grande, él le calcula más o menos como un campo de fútbol, así de grande. Dice ya llegando a varios metros, se puede decir, ya llegando a Orizaba. Dice que empezó a sacar como una especie de neblina, se cubrió la nave y avanzó con rumbo desconocido. Dice este señor, pues él no sabía qué era, también preguntó a varias personas, pero ahorita ya me lo platicó a mí y ahora ya me lo confirma que es un ovni. Él, cosa que nunca ha visto en películas o en revistas, pero ahora ya comprende que lo que él vio fue un ovni, que lo quería abducir, es lo que yo le platico también, sino porque le venía alumbrando, pero sí vio un ser sentado en la orilla de ese disco volador. Pues de hecho desde hace ya mucho tiempo han pasado cosas, pero pues nadie ha podido hablar por miedo, como todos sabemos, que te tomen de a loco. Bueno, pues ahí les dejo un pequeño dibujo del señor. Él mismo dibujó el dibujo para que nos diéramos una idea de cómo era esa nave. Pues ese es un relato, ahora sí que, pues real, de esta persona, y cuando alguien quiera platicar con él, pues él me dijo que pues nos dijéramos a él, porque dice que el perro que llevaba también se echó a correr, lo dejó solo el perro. Dice que el perro empezó a ladrar y a percibir algo que lo venía siguiendo, pero el perro miró hacia el cielo y pues se echó a correr, miró que era pues algo muy grande, y el señor se quedó solito, pero pues sigue aquí con nosotros, todavía anda acá en este pueblo, pues haciendo sus trabajos de campo. Y pues ahí les mando un cordial saludo a todos los que escuchan René Irán, y pues no queda más que decirles que gracias, y pues les seguiremos compartiendo más experiencias de esta zona del estado de Veracruz, en la zona centro del estado. ¿Cómo ves esta historia? ¿Qué tal, Y que sale pelado el perro. Bueno, pues no, que eres muy amigo del hombre, el perro. Pues amigo, pero no tontito, ¿verdad? El perrito dice, vámonos. Imagínese usted que de pronto se hace como de día y está viendo un plato volador negro allá arriba, ¿no? Una cosa tremenda. A mí la gente me lo ha platicado, gente que ha sido abducida aquí en el estado de Veracruz. Vamos a terminar los misterios de Irán a continuación, pero mire, les recuerdo otros ritos y obediencias tal vez que proceden de la masonería, aunque a veces ellos dicen que no, pues yo creo que sí. Lejos de las enseñanzas masónicas de libertad, igualdad y fraternidad, han surgido algunas órdenes y sociedades secretas que, si bien inspiradas en ellas, o sea en la masonería, sus supuestas conexiones con templarios y escuelas de misterios arcanas han sido objeto de ácida crítica social y protagonizada simplemente con trágicos sucesos, como la OTO, que es la Ordo Templi Orientis, o la Orden del Templo de Oriente, y también la Orden del Templo Solar, o la OTS, la Orden del Templo Solar. Esto es algo nada más de lo que se puede hablar de la masonería. No, nos pasaríamos horas. Una vez hice un programa de masones en mi programa Los Misterios de Irán en vivo, y bueno, ya está muy interesante todo esto, sobre las sociedades. Son muchísimas sociedades secretas que se mantienen ahí. Muchas gracias a todos los colaboradores que hoy estuvieron con nosotros. Mi nombre es René Irán y estos Los Misterios Irán, transmitiendo desde el Golfo de México para todo el mundo. Recuerde, el hombre tal vez es un jardín,
los dueños se encuentran allá afuera. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes.